Muy buenas. En la webinar de hoy os enseñaré cómo calcular cordones de soldadura con SolidWorks Simulation para los tipos de unión señalados en el siguiente cuadro a través de 4 ejercicios básicos. Es decir, veremos uniones a tope en T y uniones por solape. Vayamos entonces al primer ejercicio. Unión de chapa a tope en T con soldadura en ángulo. Se trata de comprobar los cordones de soldadura en ángulo dispuestos entre estas dos chapas. La chapa horizontal la fijamos en el espacio y la vertical la someteremos a una fuerza de tracción de 200 kN aplicados en el extremo libre. Ambas chapas tienen un espesor de 10 milímetros. Contamos con dos sólidos independientes, a los que hemos asignado un acero S275JR. Cuando definamos los conectores de soldadura de arista en SolidWorks Simulation, debemos seleccionar dos entidades a conectar. La primera entidad ha de ser siempre la pieza terminada, es decir, la que no es pasante. Y tiene que ser además una entidad de tipo superficie, que mallaremos con elementos finitos de vaciado. La segunda entidad puede ser tanto una entidad de tipo superficie o un sólido. Dicho esto, debemos transformar la pieza terminada en una entidad de tipo superficie. Para ello, hacemos uso, por ejemplo, del comando superficie media. Como veis, bastará con seleccionar el par de caras. Acto seguido, eliminamos el sólido de esta chapa para quedarnos únicamente con la superficie que representará la fibra neutra de dicha chapa. Cumplida esta condición, iniciamos nuestro estudio de tipo análisis estático y le damos el nombre, por ejemplo, soldadura. En el gestor de simulación, bajo la carpeta de piezas, vemos que el material se ha asignado a todos los componentes porque ya ha sido definido en el gestor de diseño. Pero para la superficie no se ha definido todavía el espesor real de la chapa. Entonces editamos su definición e ingresamos el valor de 10 milímetros. En la carpeta Conexiones agregamos entonces el conector de tipo soldadura de arista. En este caso elegimos el tipo redondeo de doble lado. A continuación, en el primer campo seleccionamos la cara de la superficie que representa la pieza terminada y en el segundo campo seleccionamos la cara de la otra chapa, que en este caso la estamos tratando como un sólido. Se selecciona de forma automática la arista de intersección de estas dos entidades. Ahora elegimos qué normativa vamos a emplear para efectuar las comprobaciones o dimensionado del cordón. En este caso vamos a emplear el estándar europeo, que se basa en el Eurocódigo EC3. Para esta norma, la resistencia del cordón es suficiente si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes, donde sigma perpendicular es la tensión normal perpendicular a la garganta de la soldadura. Sigma paralela es la tensión normal paralela a la soldadura. Tau perpendicular es la tensión tangencial perpendicular a la soldadura. Y tau paralela es la tensión tangencial paralela a la soldadura. F sub U es la resistencia a tracción del acero de la pieza más débil a unir. Beta sub W es el factor de correlación que depende del tipo de acero empleado. Y gamma M2 es el coeficiente de minoración de resistencia, que vale 1,25. Estos valores, tanto de la resistencia a tracción como coeficiente de correlación, los tenemos en estas tablas. Además, hay unos mínimos constructivos que también hay que cumplir. Por ejemplo, el espesor de garganta de una soldadura en ángulo tendrá que ser menor o igual que el 70% del espesor de la chapa soldada más delgada. Lo mismo, pues, para los mínimos de espesor de garganta, es decir, cuando se unen piezas, chapas de espesores
menores o iguales a 10 milímetros, entonces el espesor de garganta ha de ser mayor o igual a 3 milímetros. Bien, con esta información completamos el Property Manager del conector. Como la chapa más delgada tiene un espesor de 10 milímetros y el acero empleado es un acero S275, la resistencia de tracción valdrá entonces 430 newtons milímetro cuadrado. El factor de correlación, por tratarse de un acero 275, vale 0,85. El factor de seguridad para calcular la resistencia de las uniones es siempre 1,25. Como la chapa más delgada a unir tiene un espesor de 10 milímetros, el tamaño mínimo de espesor de garganta tendrá que ser de 3 milímetros. Por otro lado, el tamaño máximo será el 70% de 10, es decir, 7 milímetros. Nosotros escogemos 5 milímetros como tamaño estimado. Ahora asignamos una sujeción de tipo geometría fija a la cara inferior de la chapa horizontal. El siguiente paso es aplicar una carga de tipo fuerza sobre la arista superior de la chapa vertical. Esta fuerza valdrá 200 kilonewtons. Entonces seleccionamos esta arista, marcamos dirección seleccionada, seleccionamos esta otra arista, ingresamos la fuerza 200.000 newtons y marcamos el check invertir dirección para que funcione esta carga como tracción. ¿De acuerdo? Aceptamos. Ahora mallamos el modelo con una malla basada en curvatura y con los valores predeterminados. Ok. Ejecutamos el estudio. En el menú contextual de la carpeta Resultados elegimos Definir trazado de comprobación de soldadura. Aceptamos el Property Manager y nos aparece una ventana que nos alerta de que hay un conector de soldadura que no cumple. Si lo seleccionamos en la lista, en la zona de gráficos se nos informa del tamaño de soldadura necesario, con un valor de 6,2 milímetros. Si pulsamos el botón Detalles, se abre el siguiente Property Manager y en el cuadro superior se muestran las fuerzas resultantes en la arista por unidad de longitud, donde el valor en rojo, fuerza conjunta normal, T sub J. El valor en verde es la fuerza de eje de corte soldadura T sub W. Y el valor en color azul es la fuerza normal de corte, superficie, T sub S. Y en el cuadro inferior se muestra las tensiones normales y tangenciales en la garganta de soldadura. Estos valores se refieren al cordón optimizado, esto es, para un espesor de garganta 6,2 milímetros. Tiene que cumplirse, por tanto, las siguientes condiciones. Efectivamente, si hacemos los cálculos, vemos que se cumple la primera comprobación normativa. Por otro lado, tenemos el resultado de esta otra expresión y por tanto la segunda comprobación también se cumple. Si quisiéramos obtener las tensiones sigma perpendicular, tau perpendicular y tau paralela para el cordón de espesor 5 milímetros que habíamos estimado, tendríamos que irnos al primer cuadro y escoger los valores pésimos de fuerza y deducir las correspondientes tensiones. Ahora, haciendo de nuevo los cálculos, vemos efectivamente que no se cumple la primera comprobación normativa. Y por otro lado, tampoco se cumple la segunda comprobación. Por tanto, el espesor de garganta que debemos adoptar es el de 6,2 milímetros.
Ejercicio 2. Unión de tubo a tope en T mediante soldadura en ángulo. Se trata de comprobar el cordón de soldadura en ángulo dispuesta entre una chapa base y un tubo circular. La chapa la fijaremos en el espacio y el tubo lo someteremos a una fuerza de tracción de 200 kN aplicados en el extremo libre. Contamos con dos sólidos independientes a los que hemos asignado un acero S275Jr. Como la primera entidad ha de ser siempre la pieza terminada, es decir, la que no es pasante y tiene que ser además una entidad de tipo superficie, debemos transformar la pieza terminada en una entidad de tipo superficie. Para ello hacemos uso del comando superficie media. Acto seguido, eliminamos el sólido de esta chapa para quedarnos únicamente con la superficie que representa la fibra neutra de dicha chapa. Cumplida esta condición, iniciamos nuestro estudio de tipo análisis estático y le damos el nombre sin cartelas. En el gestor de simulación bajo la carpeta piezas vemos que el material se ha asignado a todos los componentes, porque ya ha sido definido en el gestor de diseño. Pero para la superficie no se ha definido todavía el espesor real de la chapa. Editamos su definición e ingresamos el valor de 5 milímetros. En la carpeta conexiones agregamos entonces el conector de tipo soldadura de arista. En este caso elegimos el tipo redondeo de un único lado. A continuación, en el primer campo, seleccionamos la cara de la superficie que representa la pieza terminada. Y en el segundo campo seleccionamos la cara de la otra chapa, que en este caso la estamos tratando como un sólido. Se selecciona de forma automática la arista de intersección de estas dos entidades. En orientación de soldadura debemos asegurarnos de que la flecha radial de la zona de gráficos apunte hacia afuera. Esta flecha indica el lado por donde discurre el cordón de soldadura. Ahora elegimos qué normativa vamos a emplear para efectuar la comprobación y o dimensionado del cordón. En este caso vamos a emplear el estándar europeo, que se basa en el Eurocódigo EC3. Completamos el resto de los valores. Como la pieza más delgada a unir tiene un espesor de 5 milímetros, el tamaño mínimo del espesor de garganta tendrá que ser de 3 milímetros. Por otro lado, el tamaño máximo será el 70% de 5, es decir, 3,5 milímetros. Nosotros escogemos 3 milímetros como tamaño estimado. Ahora asignamos una sujeción de tipo geometría fija a la cara inferior de la chapa base. El siguiente paso es aplicar una carga de tipo fuerza sobre la arista superior del tubo. Esta fuerza valdrá 200 kN, o lo que es lo mismo 200.000 newtons, y será de tracción. Seleccionamos entonces esta arista, marcamos dirección seleccionada y como entidad de referencia seleccionamos esta cara. En fuerza pulsamos este botón y escribimos 200.000 newtons. Ahora mallamos el modelo con una malla basada en curvatura y con los valores predeterminados. Ejecutamos el estudio. En el menú contextual de la carpeta resultados elegimos definir trazado de comprobación de soldadura. Aceptamos el Property Manager. Nos aparece una ventana que nos alerta de que hay un conector de soldadura que no cumple. Si lo seleccionamos en la lista, en la zona de gráficos nos informa del tamaño de soldadura necesario con valor 3,7 milímetros. El problema es que no podemos utilizar un cordón de más de 3,5 milímetros de espesor. Una solución es disponer cartelas para agregar más cordón de soldadura. Creamos entonces una nueva configuración, a la que llamamos con cartelas, en la que modelamos
una matriz de 8 superficies con esta geometría y dimensiones. En lugar de iniciar un nuevo estudio, lo que haremos será copiar el existente ejecutando el comando copiar estudio del menú contextual que aparece al clicar con el botón derecho del ratón en la pestaña del estudio sin cartelas. En el Property Manager le damos al nuevo estudio el nombre con cartelas y nos aseguramos de seleccionar la configuración correcta, esto es, con cartelas. De este modo ya tenemos todo definido, excepto los espesores y las soldaduras de las nuevas piezas. Editamos las nuevas superficies para asignarles el grosor de 5 milímetros. Para soldar las cartelas empleamos el tipo de soldadura redondeo de doble lado para todas las aristas con los siguientes datos. La cartela siempre debe seleccionarse primero porque es la pieza terminada. Una vez definidos todos los conectores, ejecutamos el estudio. Activando el trazado de comprobación de soldadura, observamos que ahora sí cumplen las soldaduras. Ejercicio 3. Unión de chapas por solape. Soldadura en ángulo. Se trata de comprobar el cordón de soldadura en ángulo dispuesto entre una chapa base y un tubo rectangular de espesor 5 milímetros. La chapa base la fijaremos en el espacio y el tubo lo someteremos a una fuerza de tracción de 50 kN aplicados en el extremo libre. Contamos con dos sólidos independientes, a los que hemos asignado un acero S275JR. Como la pieza terminada tiene que ser una entidad de tipo superficie, debemos transformarla. Para ello hacemos uso, en este caso, del comando equidistanciar superficie y definimos las superficies en las caras externas del tubo con valor de equidistancia igual a 0. Acto seguido eliminamos el sólido de este tubo para quedarnos únicamente con la superficie que representa la cara externa de sus paredes. Para poder seleccionar correctamente las aristas que queremos soldar, debemos partir las caras laterales del tubo. Para ello croquizamos una línea en el plano de testa de la chapa base y a continuación utilizamos el comando línea de partición. Por un lado tenemos la selección del croquis y por otro las caras que yo quiero partir, proyectando este croquis sobre ellas. Cumplida esta condición, iniciamos nuestro estudio de tipo análisis estático y le damos el nombre cordones laterales. En el gestor de simulación, bajo la carpeta de piezas, vemos que el material se ha asignado a todos los componentes porque ya ha sido definido en el gestor de diseño. Pero para la superficie no se ha definido todavía el espesor real. Entonces editamos su definición e ingresamos el valor de 5 milímetros. En equidistancia elegimos superficie inferior para que el espesor vaya hacia el interior del tubo. En la carpeta conexiones agregamos entonces el conector de tipo soldadura de arista. En este caso elegimos el tipo redondeo de un único lado. A continuación, en el primer campo seleccionamos la cara de la superficie que representa la pieza terminada y en el segundo campo seleccionamos la cara de la otra chapa. La arista se selecciona automáticamente y si no es así lo hacemos de forma manual.
Elegimos el estándar europeo y cubrimos el resto de los datos como figura a continuación. Creamos otro cordón idéntico para el lado opuesto, por tanto marcamos la chincheta del Property Manager. Editamos ahora el contacto global para evitar que las caras en contacto se unan rígidamente. Elegimos entonces el tipo sin penetración. Ahora asignamos una sujeción de tipo geometría fija a la cara inferior de la chapa base. El siguiente paso es aplicar una carga de tipo fuerza sobre la arista del extremo libre de la pletina. Esta fuerza valdrá 50 kN, o lo que es lo mismo, 50.000 newtons, y será de tracción. Asignamos, por tanto, estas 4 aristas, marcamos dirección seleccionada, como entidad de referencia elegimos esta cara, ingresamos un valor de 50.000 newtons, invertimos dirección si es necesario, y ojo, muy importante, esta carga es total, no es una carga por elemento. Ahora mallamos el modelo con una malla basada en curvatura y con los valores predeterminados. Ejecutamos ahora el estudio. En el menú contextual, en el de la carpeta resultados, elegimos definir trazado de comprobación de soldadura. Nos aparece una ventana que nos informa de que todos los conectores de soldadura cumplen. El espesor de garganta teórico sería 2 milímetros, pero el mínimo constructivo es de 3 milímetros. Ejercicio 4. Unión de chapas a tope, soldadura en ranura. Se trata de comprobar el cordón de soldadura en ranura dispuesto entre una chapa base y una pletina. La chapa base la fijamos en el espacio y la pletina la someteremos a una fuerza de tracción de 45 kN aplicados en el extremo libre. Contamos con 2 sólidos independientes a los que hemos asignado un acero 275 JR. Para los conectores de soldadura en ranura, ambas piezas tienen que ser entidades de tipo superficie. Debemos transformarlas y para ello hacemos uso del comando superficie media. Acto seguido eliminamos los sólidos de ambas chapas para quedarnos únicamente con la superficie que representa su fibra neutra. Cumplida esta condición, iniciamos nuestro estudio de tipo análisis estático y le damos el nombre cordón ranura. En el gestor de simulación, bajo la carpeta de piezas, vemos que el material se ha asignado a todos los componentes porque ya ha sido definido en el gestor de diseño, pero para las superficies no se han definido todavía el espesor. Editamos su definición e ingresamos el valor 5 milímetros para ambas chapas. En la carpeta conexiones agregamos entonces el conector de tipo soldadura de arista. En este caso elegimos el tipo ranura de doble lado. Cumplimentamos el cuadro como se indica. Ahora asignamos una sujeción de tipo geometría fija a la cara inferior de la chapa base. El siguiente paso es aplicar una carga de tipo fuerza sobre la arista del extremo libre de la pletina. Esta fuerza valdrá 45 kN o 45.000 newtons y será de tracción.
Ahora mallamos el modelo con una malla basada en curvatura y con los valores predeterminados. Ejecutamos el estudio. En el menú contextual de la carpeta Resultados elegimos Definir trazado de comprobación de soldadura. Aceptamos el Property Manager y nos aparece una ventana que nos informa de que todos los conectores de soldadura cumplen. El espesor de garganta teórico sería 2,17, pero el mínimo constructivo es de 3 milímetros. Nos quedaremos con este último valor.